Queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente agradecidos con el Señor por estar aquí en esta mañana, con nuestro corazón lleno de gozo y de alegría por el privilegio que nos da de estar aquí reunidos en este lugar de adoración. Sabemos por las Escrituras que Dios está aquí en medio de nosotros y en respeto y en honra a Dios, por eso nos reunimos el día domingo para agradecerle, para alabarlo y exaltarlo, reconociéndolo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro soberano. Ya hemos orado anteriormente por las ofrendas que el Señor nos permite domingo a domingo, así que vamos a comenzar con el sermón del día de hoy, con la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes el día de hoy. Ubiquémonos por favor, y quienes puedan ponerse de pie, nos ponemos de pie por favor. La epístola de Tito, Tito capítulo 3, del verso 1 al 3. Es el pasaje que he tomado como texto base para el sermón de hoy, que lleva por título Exhortaciones. Dice la palabra del Señor: recuérdales que se junten, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor, ya pueden sentarse. Padre Santo, quiero agradecerte una vez más en esta mañana por el privilegio que me das de estar acá, Señor, por el privilegio que me das de hablar de tu palabra, de tus maravillas. Quiero pedirte que por favor quites todo estorbo, Señor, que haya en nuestros corazones para recibir tu palabra con humildad. Por favor, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos entender con el entendimiento que tú nos das de tu palabra, y que tu Santo Espíritu sea guiándonos y dándonos entendimiento, que sea iluminando nuestro corazón y nuestra mente para comprender tu voluntad. Asimismo te pido que te lleve la gloria y la honra, porque es tu palabra la que predicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, el texto que acabamos de leer, hermanos, hace parte de la epístola o la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito. Fue escrita aproximadamente en el año 65 al 70 después de Cristo, enviada a Tito, quien se encontraba en la isla de Creta. Específicamente se encontraba encargado por el mismo apóstol Pablo de supervisar las iglesias que se encontraban en aquella isla. Tito era un discípulo del apóstol Pablo, quien había sido enseñado e instruido por el mismo apóstol Pablo. Fue un creyente griego, era un creyente griego convertido a la fe de Cristo, misma fe que el apóstol Pablo predicaba, y de la cual fue encargado por mismo nuestro Señor Jesucristo. Tito, junto con Timoteo, fueron acompañantes confiables y fiables del apóstol Pablo en sus viajes misioneros que el apóstol Pablo realizó a lo largo de su ministerio. Tanto en el texto base como en toda la epístola del apóstol Pablo, da a Tito una serie de instrucciones y exhortaciones para que sean transmitidas a los creyentes de las iglesias de Creta. Instrucciones y exhortaciones que son también para nosotros,
para todo creyente, para todo discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No son solo para las iglesias de la isla de Creta, ubicada al sur de Grecia, entre Siria y Malta, sino que también son exhortaciones e instrucciones aplicables a toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en general, que está dispersa a lo largo del mundo o en todo el mundo entero. La primera instrucción con la que nos encontramos, hermanos, en el texto base es la sujeción y obediencia a los gobernantes. Y es lo que vemos en el verso 1 del capítulo 3. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Amén. El sometimiento a las autoridades, hermanos, y a los gobernantes es un mandato establecido por Dios mismo. Está claramente estipulado no solamente en el pasaje que acabamos de leer, sino también lo encontramos en algunos otros pasajes donde se nos indica cómo debiera ser nuestra actitud como cristianos, como creyentes, cómo debiera ser nuestra actitud cristiana hacia el gobierno y hacia las autoridades. Leamos, por ejemplo, Romanos capítulo 13, verso 1, en palabras del apóstol Pablo, del mismo apóstol Pablo, encontramos también la misma exhortación. Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Amén. Ahora, con respecto a este tema de la sujeción, hermanos, de la sujeción a las autoridades, como creyentes, nuestra obediencia a las autoridades y a los gobernantes está limitada, o debe estar limitada a nuestra fe, a nuestras convicciones, a nuestras creencias. ¿Qué quiero decir con eso? Que no podemos, o sí podemos, pero no debemos, ni estamos obligados a obedecer algo que esté en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Porque nuestra lealtad y obediencia se la debemos primero a Dios, por encima de cualquier autoridad. Nuestra lealtad, repito, como creyentes, está primero a Dios. Por ejemplo, en el gobierno actual en Colombia se promueve mucho el aborto, se promueve la eutanasia también. Y como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no podemos estar de acuerdo ni apoyar dichas prácticas, porque van en contra de lo establecido por Dios en su palabra. Y aunque usan eufemismos para suavizar la crueldad que se está cometiendo, como la interrupción de eufemismos como no es aborto, sino es la interrupción de un embarazo, o el derecho a una muerte digna en el caso de la eutanasia. Por más que usen esas palabras, esos eufemismos para suavizar, no deja de ser un asesinato lo que están cometiendo con el aborto y con la eutanasia. Y en la ley de Dios, hermanos, está establecido, está escrito: no matarás. Cuando Pedro y Juan fueron amenazados porque estaban predicando y hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio, fueron amenazados para que no lo hicieran, para que no hablaran del Cristo. Su respuesta fue la siguiente, hermanos, y la encontramos en Hechos capítulo 4,
del verso 19 al 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, en el verso 18 dice que lo llamaron, los intimidaron y que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y la respuesta que ellos dan es contundente, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Pedro y Juan tenían sus convicciones, sus creencias bastante claras y sabían que debían obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y eso es algo que nos sirve de enseñanza para nosotros, hermanos, porque no podemos dejar de obedecer a Dios por obedecer a los gobiernos o a las autoridades superiores cuando nos coloquen a hacer o cuando tengamos que aceptar o permitir situaciones que vayan en contra de la palabra de Dios. Este es un ejemplo bíblico claro, hermanos, de cómo debe ser nuestro sometimiento a las autoridades, que es estar dispuestos a obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué es estar estar dispuestos también, como sigue diciendo el pasaje, dice que estén dispuestos a toda buena obra? ¿Y qué es estar dispuestos a toda buena obra? Lo que el apóstol Pablo nos quiere decir o nos quiere transmitir con esto, hermanos, es que de alguna forma seamos útiles a la sociedad o al entorno social donde nos encontremos, que nos dispongamos a ser útiles, que de alguna manera aportemos con algo bueno. Como creyentes, ¿cómo podríamos ser útiles a nuestra sociedad? ¿Cómo podríamos aportar a la sociedad, hermanos? Uno, podríamos hacerlo sirviendo a nuestros semejantes, siendo también empáticos. Por ejemplo, ¿no? Siendo empáticos con nuestros semejantes, porque la empatía es uno de los valores que más se está perdiendo en la actualidad, porque ya no importa, ya no nos importa mucho lo que le suceda a los demás. Si nosotros estamos bien, pues qué más da lo que le pase a los demás. Y es algo que nos falta a todos y a nosotros como creyentes también, hermanos. Y deberíamos tener eso en cuenta y reflexionar al respecto. Si yo estoy bien, pues ¿qué importa lo que le pase a los demás? No debería ser así. Debemos ponernos siempre en el lugar del otro y ver cómo podemos ayudar o aportar para las necesidades primordiales, necesidades vitales de nuestros semejantes. Pasando al verso, el verso 2 del texto base, el apóstol Pablo continúa con otras instrucciones, con otras exhortaciones. Y dice, que a nadie difamen. Difamar es desacreditar o desprestigiar a alguien, hablando mal, o cuando se hace con mentiras. Y esto es algo que los cretenses tenían por costumbre. Tenían fama de ser mentirosos. Por eso el apóstol Pablo les hace esta exhortación, y es algo que vemos en el contexto inmediato, en el capítulo 1, verso 12. Pablo escribe, dice, uno de ellos, su propio profeta, un profeta de los cretenses, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos o perezosos. Por eso el apóstol Pablo, la preocupación del apóstol Pablo, y exhorta a estos nuevos creyentes que se habían convertido para que no continuaran con sus mentiras. Y
Por eso es que Pablo los exhorta. ¿Será que hay algún cretense en medio de nosotros? Es una pregunta bastante importante, ¿no? Espero que no, por nuestro bien y el de todos, porque el ser mentiroso, el ser ocioso, el ser perezoso es algo que no le hace bien a nuestra vida, que no le hace bien a la iglesia y que tampoco le haría bien a la sociedad, y por lo tanto pues no podríamos cumplir a cabalidad con ese mandato que Dios nos demanda, hermanos. Sigue diciendo que no sean pendencieros. La palabra pendenciero es una persona que busca pleitos, que es peleador, que provocador de riñas, bueno, en fin, un peleón. Pablo dice que en vez de ser pendencieros o en vez de ser peleones, seamos amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y eso es algo que se debe resaltar o se debe evidenciar en un cristiano, hermanos. La mansedumbre para con todos los hombres, no solamente entre creyentes. ¿Cómo está, hermano? Buenos días, el abrazo y el fraternal y todo. No es algo que debemos hacer con todas las personas que Dios ponga a nuestro alrededor. Amén. Amén. Esa misma mansedumbre que usamos con nuestros hermanos, debemos usarla para con todas las personas. La mansedumbre, según el diccionario, nos dice que es la condición o el carácter de manso. Es una persona suave, es una persona apacible, que no es violenta, que es pacífica, dócil, humilde, tolerante, tranquilo, que no se exalta tan fácilmente por cualquier cosa, que es una persona serena, que tiene la capacidad de dominar la ira y el enojo. No que el enojo y la ira nos controle y nos dejemos llevar y que la ira nos domine y nos lleve al pecado, nos lleve a cometer cosas que a Dios no le agradan. Cristo mismo nos insta a ser mansos, a ser humildes, hermanos, como Él lo fue. En Mateo 11:29, más exactamente, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo nos enseñó con su ejemplo. Cristo mismo nos insta a ser mansos, hermanos. Jesús con su ejemplo nos enseña. Aun cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando, 1 de Pedro capítulo 2, verso 23, cuando nos maldicen, cuando nos ofenden, hermanos, cuando nos ultrajan o cuando nos insultan o nos hieren con palabras o malas actitudes, ¿cómo respondemos? Del mismo modo en que respondió Cristo, que cuando lo maldecían, no maldecía, sino que encomendaba la causa a Dios. ¿Respondemos de la misma manera en que nos tratan? ¿O seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Es algo en lo que debiéramos meditar, hermanos, y reflexionar. Volviendo al texto base, en el verso 3, continúa el apóstol Pablo diciendo: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Me gustaría que subrayáramos la parte donde el apóstol Pablo dice: éramos en otro tiempo. Subrayemos esa parte de nuestras Biblias, hermanos, porque es bastante importante esta parte.
donde el mismo apóstol Pablo se incluye en la larga lista que acabamos de leer. Al decir nosotros también éramos en otro tiempo, él se incluye y podemos notar que la palabra éramos está en pasado, de manera que podemos comprobar por la misma escritura claramente que se puede dejar de ser así, se puede dejar de ser necio, se puede dejar de ser rebelde, se puede dejar de ser idólatra, se puede dejar de ser adúltero, se puede dejar de ser maldiciente, etc. Hay otro pasaje escrito también por el apóstol Pablo, hermanos, que nos habla al respecto y que podemos confirmar también que se puede dejar de ser lo que éramos antes. 1 Corintios capítulo 6, del verso 9 al 11. También se habla al respecto, hermanos. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11, donde el apóstol Pablo también escribe: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el verso 11 dice: y esto erais algunos. Está hablando nuevamente en pasado, dejando claro que todas esas costumbres, que todas esas prácticas y todas esas inclinaciones se pueden dejar, se pueden corregir, se pueden dejar de practicar, hermanos. Y la Biblia es clara al respecto, porque dice: erais en otro tiempo. ¿Alguna vez han escuchado la frase: es que yo nací así, o yo soy así, y así seguiré, y así voy a seguir hasta que me echen tierra? Son frases muy usuales, pero que no dejan de ser más que excusas para seguir en la necedad. Por más excusas que el ser humano ponga, la Biblia, que es palabra de Dios, hermanos, deja bastante claro que así no se nace y que se puede dejar de ser como éramos, que se puede cambiar, se puede corregir, hermanos. Y si alguien se está preguntando cómo lograrlo, cómo hacerlo, cómo cambiar, cómo dejar de ser como éramos, el texto que acabamos de leer en 1 Corintios, en el verso 11, nos da la respuesta. O ahí podemos encontrar la respuesta. El verso 11 dice, después de que dice: y esto eres algunos, dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La palabra, cuando dice ya habéis sido lavados, limpiados, es cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos depositado fe en nuestro Señor Jesucristo y dejamos que la palabra de Dios nos lave, nos limpie. Cuando pedimos perdón a Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo, todo el pecado que había en nosotros es perdonado, somos limpiados. Y dice: y ya habéis sido santificados, ya hemos sido la persona que se arrepiente, que deposita fe en Jesús, que se aparta del pecado, es santificado, es apartado del mal, apartado para Dios. Dice: ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. La palabra justificado significa libre de culpa. Una vez una persona se arrepiente de su pecado, de su maldad, pide perdón a Dios,
por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa persona es justificada, o sea, es libre de culpa. Y esto concuerda con las palabras del apóstol Pablo en el texto base, más exactamente seguido del verso 4 al 7, donde dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, o sea, su bondad, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Amén. El verso 5, cuando nos habla del lavamiento y la regeneración y la renovación, está hablando de ese nuevo nacimiento que ocurre en el creyente cuando se arrepiente, Dios lo perdona, se aparta del pecado, automáticamente esa persona es introducida en el cuerpo de Cristo y ocurre ese nuevo nacimiento en la persona, que es por medio del Espíritu. Y en el verso 7, cuando dice para que, justificados por su gracia, concuerda con las palabras también que leíamos en 1 Corintios capítulo 6, verso 11, que somos justificados por gracia, o sea, no por hacer obras, o no por dejar de mentir, o por dejar de ser idólatra, sino por gracia. Es un regalo, la gracia es un regalo que recibimos de parte de Dios, que no nos cuesta nada, absolutamente nada. Recientemente miraba un aviso en internet que decía: en estos días todo ha subido, pero la gracia, la salvación de Dios aún es gratuita. No cuesta nada, no cuesta absolutamente nada. Como creyentes, hermanos, somos responsables delante de Dios de cómo es nuestra actitud delante de Dios, de cómo es nuestra actitud. Somos responsables delante de Dios de cómo es nuestra actitud y nuestro modo de vivir ante la sociedad, hermanos. La voluntad de Dios es que nos sujetemos a las autoridades, a los gobernantes, que les obedezcamos y que nos dispongamos a ser útiles a la sociedad de alguna manera. Dios no quiere que estemos encerrados en cuatro paredes. Dios quiere que, como creyentes, como iglesia de Cristo, aportemos toda buena obra de nuestra parte a la sociedad, que hagamos obra social, que hagamos obras de misericordia, no para ser salvos, repito, sino lo hacemos porque ya somos salvos, como enseña Efesios capítulo 2, verso del 8 al 9. Por gracia sois salvos, y esto no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Dios quiere que, como creyentes, como iglesia de Cristo, aportemos a la sociedad, que hagamos, como decía, obra social, que busquemos siempre el bien común y no el bien particular solamente. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Oremos, roguemos al Señor que nos ayude a tener en cuenta sus consejos, sus instrucciones, sus exhortaciones, y que estemos dispuestos a toda buena obra, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Y quisiera terminar de concluir, hermanos, con un pasaje o con palabras del mismo apóstol Pablo en Tito capítulo 3, verso 8, donde dice: palabra fiel
es esta. ¿Cuál palabra? La que hemos venido meditando desde el comienzo del sermón. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Amén. Y el contexto inmediato nos muestra también cómo Tito, que fue enseñado y que fue instruido por el apóstol Pablo, se pone como ejemplo también. O sea, también nos sirve como referente. Así como Cristo fue manso, fue humilde y debemos aprender de él, Tito también se presenta como referente y el apóstol Pablo lo insta para que sea ejemplo para todos sus hermanos. En el verso 7 del capítulo 2 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, bueno, etc. Pablo insta a Tito para que se muestre se presente como ejemplo. Y es algo que cada uno de nosotros debiéramos aprender también, para que con nuestro estilo de vida podamos ser ejemplo para otras personas, para que como creyentes podamos ser ejemplo para la sociedad, esta sociedad que cada vez está más sumida en el pecado, en la idolatría, en la avaricia, etc. Como creyentes, así como Tito, debemos ser ejemplo para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestros amigos. Por eso es importante también, hermanos, que oremos y que en oración le pidamos al Señor que nos ayude, hermanos. Es el mensaje que tenía para compartirles el día de hoy, hermanos, y quiero también animarlos para que tengamos en cuenta estas palabras, hermanos, para que no las pasemos por alto, porque son instrucciones, son exhortaciones que Dios hoy nos hace a través del apóstol Pablo a su iglesia. Y como leíamos en el verso 8 del capítulo 3, que estas son cosas buenas y que son útiles para nuestra vida, que son beneficiosas para nuestra vida. Oremos a Dios, hermanos, y pidámosle que nos ayude a hacer las cosas conforme a Dios quiere que las hagamos y que estemos dispuestos a toda buena obra, hermanos. Oremos. Padre Santo, Dios de la gloria, te agradecemos en esta mañana inmensamente una vez más por darnos la oportunidad, Señor, de estar reunidos como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo. Gracias por tu palabra, gracias porque hasta el día de hoy la has cuidado y hoy podemos tenerla completa, Señor. Gracias por cada una de esas personas que tú has puesto para cuidarla, Señor. Gracias por cada una de esas personas que tú has inspirado con tu Santo Espíritu para que la escribieran y que hoy podamos disfrutar de ella, Señor. Ayúdanos a ser entendidos, ayúdanos a no ser necios, ayúdanos a someternos a nuestros gobernantes y a las autoridades superiores. Ayúdanos a no ser difamadores, a no ser necios, a ser íntegros, a disponernos para toda buena obra, a ser ejemplo también
para nuestra sociedad como creyentes, Señor. Ayúdanos a ser responsables con lo que creemos, con lo que tú nos con lo que tú nos enseñas a diario en tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que alumbre nuestro entendimiento, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están reunidos en esta mañana y que te lleve la gloria y la honra, Señor, porque solo tú la mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Un saludo para nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales. El Señor les continúe bendiciendo y gracias por acompañarnos domingo a domingo.